Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la 114ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro por estos medios. ¿Qué precio tiene nuestra soberanía? Mientras nos distraen con la zanahoria de un visa waiver que se dilata intencionalmente, el territorio se fragmenta. Entre sismos inducidos por el fracking de Vaca Muerta, la complicidad logística de Brasil con el ocupante británico en nuestras Islas Malvinas y el chantaje diplomático para desmantelar nuestra infraestructura estratégica, el Estado argentino y sus élites políticas parecen haber abandonado cualquier pretensión de dignidad, al menos para el pueblo. Nuevamente desnudaremos la hoja de ruta del desguace nacional: saqueo, abandono y relaciones carnales con el poder extranjero. Casta, motosierra, olvidémonos de la retórica electoral. En el corazón de la República existe una geografía donde las leyes de la física fiscal se anulan para proteger a los mismos de siempre. Mientras el contribuyente paga los platos rotos, el Estado funciona como una propiedad privada, desde intendencias que se heredan entre cónyuges hasta periodistas señalados por conductas aberrantes que, lejos de ser castigados, son premiados con millones de pesos del erario público. Desenmascararemos cómo el poder se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas, cinismo y chequeras. El blindaje judicial de la ultraderecha empieza a hacer agua por todos lados, mientras el gobierno empuja la asfixia contra las universidades mediante chicanas y desfinanciamiento. La justicia le marca la cancha con una audiencia clave para hacer cumplir la ley. A esto se le suma la destitución unánime del juez federal Alfredo López en Mar del Plata, marcado por discursos de odio y judeofobia. Cuando los operadores del poder cruzan la línea y se van al demonio, las propias corporaciones judiciales se quedan sin margen para salvarlos del papelón. El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo, con una casta política que, a un año de las próximas elecciones, ya se olvidó de gobernar. Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar su interna y el oficialismo teje alianzas estratégicas con el PRO para asegurar su supervivencia, el mensaje es claro: sus problemas y la pelea por los cargos desplazaron cualquier interés por las necesidades reales del pueblo. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. La geología neuquina ha respondido a la ambición desmedida. Con 57 sismos registrados en lo que va de 2026, la correlación entre la fractura hidráulica y la inestabilidad sísmica es ineludible. A pesar de los eventos recientes en el sector del Trapial, operado por Chevron, el poder político y las petroleras insisten en negar el costo socioambiental, priorizando una soberanía energética que en realidad es una hipoteca geológica para las futuras generaciones. Mientras tanto, el horizonte electoral brasileño no ofrece alternativa alguna. Tanto el oficialismo como el bolsonarismo mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN. El suministro logístico a los buques de la Royal Navy confirma que Brasil funciona como un colaborador de facto de la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas. Esta agenda se completa con la hostilidad institucional hacia los argentinos en ciudades como Río de Janeiro, donde el racismo y la violencia policial se utilizan como cortina de humo ante la ausencia de una postura regional soberana. Finalmente, el embajador estadounidense Peter Lamelas utiliza el visa waiver no como un beneficio, sino como una herramienta de chantaje diplomático. La promesa de viajar sin visa se utiliza como anestésico para presionar por la exclusión de proveedores asiáticos en sectores estratégicos. No se trata de criterios técnicos de seguridad, sino de forzar una subordinación planificada donde el precio de nuestra libertad migratoria es la entrega absoluta de nuestra soberanía estratégica. ¡Vamos a los informes! Cada día de nuestras vidas oímos que nos niegan las consecuencias de meter mano a la madre tierra para sacarle plata, todo lo que sea menester en negaciones para el sacrosanto fin de conseguir dinero. El subsuelo de Vaca Muerta volvió a moverse, y la estadística no deja margen para las casualidades. 2 nuevos sismos, confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se suman a una lista que ya alcanza los 57 eventos en lo que va de 2026.
La aceleración del fracking sigue colisionando con la geología local, y el costo de esta fiebre de oro energética podría ser una factura geológica que la provincia todavía no sabe cómo gestionar. Tampoco es que le interese mucho explicarlo, solamente negarlo, mientras reciben dinero fácil a costa de la vida de la gente, que llevará la cicatriz de la ambición de los poderosos por varias generaciones. Los hechos superan las peores previsiones socioambientales. Los registros indican dos eventos recientes. Uno el 6 de agosto, magnitud 2,8 ml, y otro el pasado miércoles 12, magnitud 2,6 ml, ambos con epicentros a escasos kilómetros de profundidad en áreas operadas por Chevron, específicamente en el sector de El Trapial. El Observatorio de Sismicidad Inducida los vincula directamente a las operaciones de fractura hidráulica, una correlación que se vuelve ineludible tras contabilizar casi 60 eventos en un solo año. Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se suma a un clima de tensión operativa en la misma área, marcado recientemente por un estallido en la batería 1 de El Trapial que dejó 3 trabajadores heridos. La simultaneidad de fallas estructurales y movimientos sísmicos encendió las alertas sobre las medidas de seguridad y el impacto ambiental de una industria que presiona los límites técnicos de la cuenca neuquina. El gobierno nacional y las operadoras apuestan todo al potencial de exportación de gas y petróleo. La recurrencia de estos pequeños temblores actúa como un recordatorio constante de que la extracción no convencional conlleva riesgos que no figuran en las proyecciones de rentabilidad. Es tal la dependencia del capital y el Estado sobre el beneficio pecuniario de estas barbaridades que se cometen en contra de la madre tierra, que están dispuestos a jugarse la vida de las poblaciones del territorio en pos de la causa. Y si hay que negar o esconder muertes y enfermedades, lo harán sin ningún pudor. A modo de cierre, por ahora, la acumulación de 57 sismos en menos de 8 meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia, que es lo único que no tiene límites. El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa. Lo único importante es ganar dinero y ya. Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar. Elecciones en el Brasil. Los británicos celebrarán cualquier resultado, los argentinos lo sufriremos. El horizonte electoral en la República Federativa del Brasil se perfila no como una oportunidad de renovación democrática para el Cono Sur, sino como una encrucijada donde la soberanía regional queda relegada a un segundo plano. Lejos de proponer una reconfiguración de las relaciones exteriores basada en la autonomía, el proceso político actual se encuentra capturado por una inercia de subordinación a los intereses de las potencias de la OTAN. Esta normalidad geopolítica, caracterizada por la aceptación pasiva de la presencia británica en las Islas Malvinas, revela un vacío absoluto de voluntad soberanista tanto en las estructuras progresistas como en las conservadoras. La pasividad ante las amenazas externas se entrelaza con una preocupante indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos argentinos en suelo brasileño, configurando un escenario donde la hermandad latinoamericana es sustituida por una administración burocrática de la hostilidad. La complicidad geopolítica con la ocupación británica en el Atlántico Sur. La política de Lula da Silva. Bajo el discurso de la integración regional, el actual gobierno brasileño ha mantenido y profundizado la cooperación logística y de reabastecimiento con las Fuerzas Armadas británicas. La asistencia a buques de la Royal Navy confirma que el aparato militar e industrial brasileño continúa prestando servicios funcionales a la potencia ocupante de las Islas Malvinas, consolidando un esquema de colaboración con la OTAN que vulnera los acuerdos históricos de desmilitarización y soberanía austral. El alineamiento de Jair Bolsonaro. Por su parte, el sector bolsonarista representa un sometimiento explícito y subordinado al imperialismo norteamericano y a sus aliados occidentales.
Su visión geopolítica carece de cualquier atisbo de autonomía nacional, replicando una agenda de alineamiento automático con los intereses británicos y estadounidenses en el hemisferio que descarta de plano cualquier solidaridad con el reclamo soberano argentino. Silencio absoluto ante la persecución y los abusos hacia los argentinos. Uno de los aspectos más alarmantes del debate público es la total omisión por parte de ambos espacios políticos respecto a la situación de los ciudadanos argentinos en Brasil. Se multiplican los episodios de hostigamiento institucional y detenciones arbitrarias, junto a la persistente aplicación de causas por supuesta injuria racial, utilizadas de manera desmedida por autoridades locales y cuerpos de seguridad en ciudades como Río de Janeiro. Como hemos demostrado en vastos informes, para los argentinos ir al Brasil a ver fútbol o pasear se transforma en un calvario y en un peligro para la libertad y la vida. Casualmente, desde que la selección brasileña no puede ganarle un partido a su similar de la Argentina en el Maracaná, se reforzaron las violencias de la policía militar do estado de Río de Janeiro, por ejemplo. Sí, la misma policía militar do estado de Río de Janeiro que tiene abatidos de pura coincidencia un 86% de personas como ellos definen negras o pardas, y un 98% pertenecen a las favelas o áreas pobres. Tal la hipocresía de un poder que trata de enmascarar sus propias políticas racistas, creando un enemigo externo cual alcalde Diamante con el Acta 24. Ni el oficialismo ni la oposición han emitido propuestas o garantías diplomáticas orientadas a frenar esta persecución sistemática y a revisar los abusos judiciales y policiales que sufren los argentinos en el país vecino. A modo de cierre, por ahora. Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global. La inercia diplomática frente al enclave colonial. La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago. La persecución como política tácita. La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de su misión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad. El desafío de una alternativa soberana. En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño. Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del visa waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático. Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa, excusándose en televisión abierta en que no va a pasar en 3 meses, ni 6 meses, ni un año. Se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos. La exención nunca fue un trámite técnico-administrativo, siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno. Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con como 15 criterios que tienen que lograr. Involucrando directamente al canciller Pablo Kirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión, desnudan cómo se fijan las exigencias a medida. Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos, más precisamente chinos, y la intensificación de advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de base de datos y seguridad, como la de reclamar un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo, es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores claves como energía y la tecnología.
utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local. La zanahoria de la visa, prometida por las melas al aire bajo la premisa de antes de yo me voy de embajador, tienen visa free waiver. Eso es una promesa que yo voy a hacer hoy. Voy a tratar lo más posible para lograr eso. Es el anestésico perfecto para una subordinación planificada. Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta facilidad es la entrega de la soberanía estratégica, una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio. La coherencia entre estos tres frentes es absoluta. Mientras nos obligan a vender nuestra infraestructura tecnológica, Brasil nos da la espalda a logística en Malvinas y nuestras propias tierras tiemblan bajo el peso de una extracción que no deja beneficio alguno para el pueblo. Queda claro que el establishment regional opera bajo la misma lógica de entrega. La naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación y el suelo argentino comienza a exigir respuestas. ¿Cuánto más podrá sostenerse este mito de control antes de que la realidad termine de fracturar los cimientos de este modelo de sumisión? La soberanía no se negocia, pero parece que las élites actuales están decididas a rematarla al mejor postor. Lo ocurrido en Avellaneda es la radiografía del poder feudal más rancio. La intendenta Magdalena Sierra y su esposo Jorge Ferraresi han convertido la gestión pública en una empresa familiar bicéfala. Tras licenciarse de su cargo, el exintendente regresa mediante un decreto de su propia pareja a un puesto de asesoramiento creado a medida con un salario millonario pagado por los vecinos. No es gestión, es la administración de la cosa pública como un negocio conyugal. La voracidad no distingue escalas. El reciente decreto que entrega a Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation pone en evidencia que los vetos y las disputas presidenciales son apenas teatro para la tribuna. Tras bambalinas se condonan cánones millonarios y se regalan 54 hectáreas de infraestructura estratégica por 25 años. La lección es clara, el austericidio es solo para el ciudadano de a pie, para los grandes amigos del poder siempre hay un contrato jugoso esperando. El caso de Pedro Brigger no es solo una cuestión de ética, es una prueba de la protección institucional a los verdugos de la decencia. Tras haber sido celebrado por 19 mujeres por conductas de acoso y agresión sexual, el Estado, a través de RTA, no solo le pagó una fortuna millonaria para evitar el juicio, sino que ahora permite que el sistema laboral lo habilite a reclamar cientos de millones adicionales en concepto de intereses. Mientras las víctimas son abandonadas, el Estado abre la billetera para financiar la impunidad de los suyos. ¡Vamos a los informes! Las sagradas familias del poder más voraces que nunca. Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas. El pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos. Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el exintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio. Tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida. Creada por decreto de su propia pareja, la flamante jefatura de asesoramiento institucional le asegura un sueldo millonario, calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales, para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar. La voracidad no se detiene en los pagos chicos. También cotiza alto en las grandes ligas del Estado Nacional. La reciente redacción del decreto que le otorga a la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento. El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa.
Se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros 10 meses, unos 650 millones de pesos mensuales, y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las disculpas públicas siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo. En la superficie todos agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia. Se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico. Festín del depredador reclamando un premio de millones. Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brigger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina. Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina, RTA un arreglo express para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema, el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos. Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brigger debió salir a la luz pública a pedir perdón no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres, que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador progre y una impunidad amparada en los despachos oficiales. Sin embargo, frente al reclamo del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente. RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más. Es el modelo exacto del cínico incorregible. Se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todes, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas. Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad. El patético show que presenciamos no es una crisis de gestión, es la consolidación de un sistema de privilegios donde la moralidad es un costo descartable y el Estado es el financista hasta de los depredadores pertenecientes a la casta del poder. Ya sea desde un despacho municipal, en un predio nacional o en los pasillos de los medios públicos, la matriz es idéntica. Se estatizan las pérdidas, se tercerizan las responsabilidades y se premia la lealtad de la casta con el esfuerzo de la sociedad. La casta no se fue, simplemente se mudó de sillón y actualizó sus honorarios a costa de una ciudadanía que, aparentemente, está condenada a sostener con sus impuestos este festín de impunidad y cinismo. No estamos ante hechos aislados ni meros desvíos administrativos, sino frente a una estrategia sistemática de persecución, ahogo presupuestario y utilización de los tribunales como trincheras partidarias. El conflicto por la Ley 27.795 de financiamiento universitario y el activismo reaccionario desde los estados forman parte del mismo combo de desguace institucional que el Ejecutivo impulsa y defiende a capa y espada. La convocatoria del juez Martín Cormick del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11 para una audiencia fijada para el 21 de agosto, cuyo objetivo es destrabar el conflicto presupuestario y forzar a cumplir la ley frente a su tendal de maniobras dilatorias. Vemos también el fallo histórico del 39 Jurado de Enjuiciamiento que destituyó por unanimidad al juez Alfredo López por mal desempeño tras comprobarse que sus publicaciones en la red social X cruzaron los límites de la libertad de expresión
para encuadrar en discursos de odio bajo el test de Rabat. Vamos a los informes. La ley y el odio. Milei lleva al extremo su resentimiento. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales. Básicamente, el gobierno de Javier Milei, en su sorda guerra contra la universidad pública, se niega a cumplir con la Ley 27.795 de financiamiento universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla. Nos gustaría que el presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todos a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado. El presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial. El Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro. En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar 2 artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas, como el Progresar, mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo contencioso administrativo federal. La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del gobierno, que lo estancaba en el 0,6%. El escollo central es que el presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites. La reciente destitución unánime de Alfredo López, hasta ayer titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, no es una anécdota administrativa ni un simple desborde de un magistrado. Es la desarticulación de una terminal institucional que, durante años, utilizó el despacho judicial como trinchera para operar una agenda de odio, discriminación y desestabilización democrática. El fallo reconoce que la conducta de López ha contrariado de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho y las garantías que por su investidura debía asegurar a todos los habitantes de la nación. Los posteos en la red X del destituido fueron determinados como auténticos a pesar de que el magistrado intentó ampararlos en la libertad de expresión. Al ser discurso de odio, entre otras cosas, no pueden ni deben estar amparados por ese derecho fundamental. El jurado basó su lectura en el test de Rabat, determinando que Alfredo Eugenio López cruzó la línea roja que separa la opinión protegida del discurso de odio proscrito. Consideraron que el destituido dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden del mantenimiento de su actitud para administrar justicia de manera imparcial. A continuación, les brindamos el extracto de las partes claves de la resolución del Consejo de la Magistratura sobre el particular. ¡Vamos a las imágenes! El cúmulo de hechos examinados demuestra que el juez Alfredo Eugenio López no cometió algunos exabruptos de manera aislada, motivado por un desborde emocional, de todas maneras cuestionable en un magistrado, sino que, por el contrario, atropelló derechos elementales con persistencia y sistematicidad, reiterando insultos y términos peyorativos contra toda una comunidad. El plexo probatorio incorporado y lo evidenciado durante el desarrollo del debate oral y público ha llevado a este jurado a constatar una falta grave de ética sustancial para el ejercicio de la judicatura, puesto que el magistrado ha contrariado reiteradamente y de manera manifiesta las bases fundamentales del Estado de Derecho y las garantías que por su investidura está obligado a asegurar a todos los habitantes de la nación. El doctor López realizó los posteos y reposteos de marras, 15 mensajes en total en la red social X en las circunstancias temporales indicadas en el considerando 12.
Los mensajes en cuestión no fueron objeto de modificación alguna por parte de terceros y en consecuencia resultan auténticos. Su valoración se llevó a cabo en el contexto de los intercambios mantenidos con otros usuarios, evitando así su consideración fragmentada. El resultado de esa ponderación fue coincidente con el pretendido por la parte acusadora. El jurado reconoce expresamente el lugar privilegiado que la libertad de expresión tiene en nuestro orden jurídico, ya que resulta una piedra angular del sistema democrático. De todos modos, destaca que ese derecho no es absoluto y sus límites se encuentran definidos en los textos convencionales que integran el bloque federal de constitucionalidad. Las manifestaciones que configuran discursos de odio por adecuarse a los parámetros del denominado test de Rabat, quedan excluidas de la protección que brinda el derecho a la libertad de expresión y pueden ser objeto de sanción. Los mensajes publicados por el Dr. López encuadran en esa categoría e incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y muy especialmente a la discriminación, no reconocimiento de iguales derechos, en contra de la comunidad judía argentina. A los fines de este proceso resulta de especial relevancia que al proceder de ese modo dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden al mantenimiento de su aptitud para administrar justicia de manera imparcial. Por ello, y teniendo especialmente en cuenta las directivas internacionales enunciadas en los considerandos 6 y 7, ha de hacerse lugar al cargo número 2, propuesto por la acusación del Consejo de la Magistratura en cuanto a que el doctor Alfredo Eugenio López ha incurrido en la causal de mal desempeño por graves desórdenes de conducta personales, artículos 25, inciso 5 de la Ley 24.937. Este jurado pondera la trascendencia y gravedad institucional de una medida que importa separar a un juez de sus funciones, pero se adopta tal decisión en resguardo de la Administración de Justicia y en el convencimiento de que el juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, debe cesar en la magistratura. Por todo ello, en atención a los fundamentos antes expuestos y sobre la base de lo dispuesto por los artículos 53, 110 y 115 de la Constitución Nacional y disposiciones pertinentes de la Ley 24.937, sus modificatorias y del reglamento procesal, el 39º Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, de Magistrados de la Nación, resuelve rechazar la cuestión previa planteada por la defensa del doctor Alfredo Eugenio López. Remover al señor juez Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño de conformidad con lo establecido por los artículos 110 y 115 en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y el artículo 25 de la Ley 24.937 con costas, artículo 38 del Reglamento Procesal. Comunicar la presente resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y a la Administración General del Poder Judicial de la Nación a sus efectos. Regístrese, notifíquese y cumpla. Juicio político ante el Consejo de la Magistratura impulsado por el senador Luis Juez y el doctor Alberto Máquez dejó al desnudo lo que este juzgado intentó ocultar bajo una fachada de legalidad. López no fue destituido por sus opiniones, sino por un patrón sistemático de mal desempeño que incluyó hostigamiento racial, la difusión de mensajes cargados de judeofobia que incluyeron el uso de terminología de corte nazi, la deshumanización de ciudadanos y la promoción de mitos conspirativos medievales que hasta la propia Iglesia Católica ha superado hace décadas. Abuso de poder, la utilización de la firma Juez Federal López en redes sociales para amparar su discurso de odio, rompiendo toda apariencia de imparcialidad y decoro. Obstrucción y sedición. Su historial incluye el uso espurio de medidas cautelares para boicotear políticas públicas nacionales, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la apología explícita de intentos de golpe de Estado en la región
como el asalto a las instituciones democráticas en Brasil el 8 de enero de 2023. El proceso de destitución puso en evidencia la desesperación de los sectores más radicalizados de la ultraderecha. Al verse acorralados por pruebas irrefutables, intentaron recurrir a la prepotencia física dentro del recinto y una coreografía de victimización en redes sociales. La Patriota, encabezada por agitadores como Raúl Padró y Chinda Brandolino, intentó camuflar su antisemitismo tras una falsa bandera de defensa de la causa palestina. Esta pirueta retórica es en realidad una cortina de humo, una impostura que busca ocultar su alianza histórica con los sectores neofascistas de la sociedad argentina. Como quedó demostrado el 29 de noviembre de 2025 en Plaza de Mayo, cuando la movilización popular les hizo frente, estos grupos pasaron de la bravuconada digital a la cobardía operativa buscando refugio detrás de los cordones de seguridad del Estado. El fallo del jurado de enjuiciamiento es una señal de que la paciencia democrática frente al uso de cargos públicos para la incitación al odio tiene un límite. Este no es un momento de celebración, sino un acto de estricta justicia en donde un racista, con muchos contactos en esos núcleos criminales, ha debido abandonar su miserable cuota de poder. El sistema ha demostrado que, aunque lento, el derecho puede prevalecer sobre la prepotencia de quienes creen que la investidura judicial es una patente de corso para el fascismo. Alfredo López ha dejado de ser juez. Con esta sentencia se pone fin a una etapa de impunidad y se reafirma que, en la Argentina, los funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática deben volver al ostracismo. No es que el sistema se depure por pura vocación democrática, nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que cuando el desmadre político y la operación judicial se vuelven insostenibles, el costo de blindar a estos personajes se vuelve demasiado alto para las propias corporaciones. La realidad institucional y el peso de los hechos terminan arrasando con el capricho del poder de turno y de todas las castas. La protección colapsa ante el peso de las barbaridades de quienes, a pesar de todo, exceden algún límite insalvable. La necesidad de recomposición táctica llevó a Karina Milei y Mauricio Macri a habilitar un canal de diálogo. El pasado 13 de agosto, operadores como Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andrés se reunieron en la Casa Rosada. Este encuentro buscó no solo votos para la agenda legislativa, sino pavimentar un camino electoral para 2027, utilizando la foto como único mensaje estratégico ante la inminencia de la disputa nacional. El 11 de agosto en el Hotel Emperador se encontraron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El objetivo fue acordar la defensa cerrada de las PASO como única herramienta para contener el caos interno tras la derrota de 2025. En medio de la rosca no faltaron críticas hacia los gobernadores colaboracionistas como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, dejando en evidencia que el objetivo es evitar la desaparición del mapa institucional más allá de cualquier supuesta reconciliación. ¡Vamos a las imágenes! La casta política, la casa del voto de dentro de un año. El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo. Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar las PASO y ordenar su interna bonaerense, el oficialismo y el PRO retoman las conversaciones en la Casa Rosada para tejer una alianza estratégica. En la política argentina los extremos se mueven al mismo ritmo, o se reordenan las reglas de juego a tiempo, o el colapso del sistema electoral deja a todos a la intemperie. Nadie quiere esperar, ya se han puesto en marcha los oráculos, que nunca aciertan y que sin que sepamos a qué intereses representan nos salen a vender que nuestro futuro ya está asignado con las opciones que el sistema tolera y enriquece a diario. Ya comienzan a olvidarse de gobernar, como si alguna vez lo hubieran hecho, y como siempre tus problemas pasarán al último plano, porque para ellos y los que los sirven directamente lo más importante es asegurar los cargos y las cajas. No queda tiempo para nada más y eso que queda todo un año donde podrían probar, por una vez al menos trabajar para su pueblo. Al fin y al cabo, para eso están en los cargos que ocupan, pero si el pueblo no reclama ningún poder, se siente compelido a detenerse en su voracidad. El gobierno con el PRO en el armado 2027, sin pensar en el 2026. El gobierno entró en modo de armar el escenario de recomposición táctica.
La necesidad de crear la rosca de la supervivencia los llevó a que Karina Milei y Mauricio Macri, tras meses de distancia y tensiones, abrieran un canal de diálogo que derivó en una mesa de trabajo en Balcarce 50. Así las cosas, el 13 de agosto a las 11 se reunieron en la Casa Rosada los operadores de La Libertad Avanza y el PRO. Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andrés se sentaron a la misma mesa, lugar desde el cual el gobierno busca no solo asegurar los votos para su agenda parlamentaria, sino también pavimentar el camino hacia un acuerdo electoral para el próximo año. No trascendió nada más que el mensaje de la foto, de ver a ambas fuerzas políticas, representadas por sus delegados. Volver a mostrarse juntos no fue lo más importante, fue lo único importante. El peronismo comienza a desarrollar la unidad en la rosca. En el peronismo, la misma necesidad de supervivencia y la manutención de sus muertos de hambre obligó a una tregua impensada y el 11 de agosto en el Hotel Emperador de Retiro se juntaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a gobernadores y jefes legislativos. El objetivo central no fue cerrar una reconciliación definitiva, sino acordar una defensa cerrada de las PASO, la única herramienta capaz de contener el caos interno de un peronismo fracturado desde la derrota de 2025, que como todas ellas no tiene padres. A pesar del clima de cordialidad en la rosca, los participantes se despacharon fuerte contra los gobernadores peronistas colaboracionistas con el gobierno nacional, como Osvaldo Jaldo, Tucumán, y Raúl Jalil, Catamarca. A modo de cierre, por ahora, la coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política. Cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la realpolitik. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros. El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional. La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas, o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna. La coincidencia temporal de estos movimientos desnuda la verdadera naturaleza de la política. Cuando el poder siente que las reglas tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la realpolitik. Nos intentan vender que las necesidades de los de arriba son nuestros problemas, cuando en realidad se trata de una tregua efímera entre cúpulas que intentan sobrevivir a sus propias contradicciones. La gran incógnita es cuánto tiempo resistirán estos armazones precarios frente a una crisis que, para el ciudadano de a pie, no ofrece ninguna salida ni respuesta. Hasta aquí llegamos con la 114ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.